¿Alguna vez has sentido que había algo detrás de las palabras, algo que no fue dicho, pero que grita entre líneas? Cuando leemos Piense y hágase rico de Napoleon Hill, quedamos impactados por un conocimiento profundo, estructurado, casi quirúrgico sobre el éxito, la riqueza y el propósito. Pero si miras con más atención, si lees con ojos que buscan más que fórmulas, algo empieza a emerger, algo oculto, algo que no está literalmente escrito, pero que parece querer ser descubierto. Hay una clave, una esencia que fue escondida, no por accidente, sino por elección. Una parte del conocimiento que Hill decidió no publicar directamente porque, según sus propias palabras, la mayoría de las personas no estaba preparada para escuchar toda la verdad. Esto no es solo una alegoría o un misterio literario, es un hecho mencionado discretamente por Hill en varias entrevistas, conferencias y cartas que han sobrevivido al tiempo. Napoleon Hill decía que la verdad, cuando se descubre prematuramente o sin preparación, se vuelve peligrosa para los débiles de espíritu. Él creía que existía un punto donde el conocimiento trascendía el campo de las ideas racionales y entraba en el terreno de lo espiritual, lo invisible, lo inexplicable. En sus propias palabras, algunas cosas solo pueden ser comprendidas por aquellos que ya han despertado al poder de la mente como una extensión de la vida cósmica. En otras palabras, había una capa de la realidad, una capa del propio libro, que no se revelaba a cualquier lector. Había que buscarla, sentirla, vivirla. Hill dejó pistas. Palabras como vibración, éter, inteligencia infinita y conciencia superior no están ahí por casualidad, apuntan a algo más profundo que la simple repetición de afirmaciones positivas. Apuntan a un campo energético y espiritual del que pocos se atrevían a hablar en esa época. Uno de los pasajes más enigmáticos de Piense y hágase rico aparece justo al comienzo cuando escribe: si estás listo para aprender, descubrirás el secreto en este libro. Cuando y si estés listo, lo reconocerás. Nunca dice cuál es el secreto, jamás. Y aún así, se asegura de decirle al lector que está ahí, implícito. Esa elección no es casual. Hill creó una especie de iniciación intelectual, como un maestro que entrega un mapa sin marcar dónde está el tesoro. Sabía que los verdaderos buscadores, aquellos con deseo ardiente, fe inquebrantable y persistencia, irían más allá de la superficie y encontrarían por sí mismos la clave que no está en las palabras, sino en el espacio entre ellas. El propio Hill confió a amigos cercanos y estudiantes que ciertas ideas y prácticas fueron eliminadas a propósito de la versión final del libro por petición de sus editores. La razón: evitar polémicas. Mantener el contenido aceptable para el público promedio de los años 30. Era una época de post-crisis, censura religiosa y ascenso del pragmatismo estadounidense. Hablar abiertamente de meditación, trances mentales, visualizaciones espirituales y contacto con inteligencias superiores podría haber destruido su reputación y la posibilidad de que el libro se convirtiera en el clásico que fue. Tuvo que codificar esas ideas en metáforas y confió en que los lectores más atentos, más sensibles, las comprenderían, no con los ojos, sino con el alma. Existen registros de que Hill hablaba de un poder invisible que se manifestaba en horas de inspiración solitaria. Creía que ese poder era real, tangible, aunque no visible a los ojos. En sus palabras, existe una inteligencia viva, una presencia sutil, una energía que responde al pensamiento disciplinado. Aquellos que la conocen nunca más dudan. Aquellos que se burlan de ella jamás la encuentran. Esa energía, según él, era el verdadero origen del éxito. Más que planes, metas y contactos, era esa fuerza silenciosa, casi mágica, la que transformaba el pensamiento en realidad. Y aquí empezamos a comprender la naturaleza de la clave que quedó oculta.
Hill nos dio el mapa, pero la X está en lo invisible. No quería que el lector memorizara leyes. Quería que el lector se transformara. Por eso el libro no lo entrega todo de forma directa. Exige participación, entrega emocional, fe inquebrantable y sensibilidad espiritual. Esta era la iniciación silenciosa que Napoleon Hill ofrecía. No con ceremonia, sino con páginas cargadas de una invitación. Descubre lo que no está escrito, siente lo que se susurra entre palabras, percibe que el mayor secreto nunca fue dicho, fue sentido. Imagina ser un joven pobre, desconocido, sin nombre aún, y ser invitado a conversar con el hombre más rico del mundo, uno de los magnates más poderosos de la historia de Estados Unidos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Napoleon Hill. El año era 1908. Hill, con apenas 25 años, fue asignado para entrevistar a Andrew Carnegie, el rey del acero, para un artículo periodístico común. Pero aquel encuentro no fue común. Ese momento, como revelaría más tarde el propio Hill, cambiaría su vida para siempre. Lo que iba a ser una entrevista de 3 horas se transformó en una conversación de 3 días. Y según Hill, fue durante esa charla que Carnegie reveló uno de los secretos más profundos y peligrosos que había aprendido sobre el éxito, el poder y la mente humana. Andrew Carnegie creía que existía una fórmula para el éxito y que esa fórmula no se basaba solo en trabajo duro, sino en principios ocultos de vibración, influencia mental, autosugestión y sintonía con leyes universales. No solo habló de ello con Hill, lo desafió. Le dijo, sin previo aviso, que le asignaría una misión grandiosa, que tomaría más de 20 años en completarse. Una misión secreta. Carnegie propuso que Hill entrevistara a los hombres y mujeres más exitosos de la época: Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, entre otros, para descubrir, reunir y codificar los principios invisibles que estos titanes aplicaban, muchas veces sin saber cómo, pero había una condición. Hill tendría que hacerlo, sin recibir ningún salario, sin garantías de éxito, sin contratos, solo con fe, y Hill aceptó. Pero lo más intrigante está en las entrelíneas de lo que Carnegie realmente creía. En cartas personales, Carnegie decía que los mayores logros de la humanidad no nacían de la lógica, sino de la inspiración divina. Creía que las grandes ideas eran transmitidas al ser humano cuando éste sintonizaba con una frecuencia espiritual elevada. Para Carnegie, los genios no eran solo talentosos, estaban conectados con algo superior. La misión que le entregó a Hill, entonces, no era solo pragmática, era espiritual, era mística, casi un sacerdocio del éxito. Y Hill lo comprendió desde el primer momento. En sus memorias, Hill cuenta que Carnegie mencionó un concepto que lo cambiaría todo: la existencia de una inteligencia infinita, un campo mental universal que permeaba todas las cosas y todas las mentes, un éter vibracional que respondía al deseo humano sincero, pero solo cuando ese deseo estaba encendido por una fe inquebrantable. Carnegie afirmaba que la mayoría de las personas fracasaban no por falta de talento, sino por estar desconectadas de esa fuente. Y dijo más: si logras traducir esto en palabras que el mundo pueda comprender, sin parecer un loco, cambiarás el destino de millones. Esa fue la semilla del proyecto: piense y hágase rico. Hill salió de aquel encuentro con más que una misión. Salió con una inquietud, una certeza de que el verdadero éxito no era solo acción y disciplina, era sintonía, era fe, era silencio, era conexión invisible con algo grandioso. No es de extrañar que en las páginas de su libro escriba con reverencia sobre este concepto. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Y no termina ahí.
Hill también afirma que el éter que permea todos los espacios del universo es una sustancia que transmite vibraciones del pensamiento, del mismo modo que transmite ondas de sonido y luz. Un lenguaje adelantado a su tiempo, que hoy suena como física cuántica elemental. Si Carnegie hubiera sido solo un hombre de negocios, todo esto parecería un delirio. Pero era, en su tiempo, el hombre más rico del mundo, y creía firmemente en este poder invisible. Lo que pocos saben es que Carnegie también pertenecía a sociedades filosóficas y esotéricas, como la Sociedad Teosófica, y tenía contacto con pensadores que hablaban de energía, magnetismo mental y leyes espirituales. Intuía que la mente humana era más que un procesador biológico, era un transmisor y receptor cósmico, y eso era lo que quería enseñarle a Hill, lejos de los ojos del público, lejos de los titulares, lejos de los dogmas religiosos. Ese encuentro, envuelto en misterio, fue el portal que colocó a Hill en una travesía de décadas, entrevistando a más de 500 personas influyentes, atravesando quiebras, persecuciones, soledad e incluso amenazas. Todo en nombre de un mensaje que sabía que no podía entregar de forma explícita. Carnegie le dio la misión, pero con un enigma oculto. Y Hill la cumplió, pero dejó el código secreto escondido en frases suaves, en parábolas, en capítulos donde el lector debe sentir más que entender. Porque, como Carnegie y Hill sabían, la mente racional comprende lo que se dice, pero es la mente espiritual la que descifra lo que fue silenciado. En Piense y hágase rico, Napoleon Hill nos presenta 16 principios fundamentales para alcanzar el éxito, desde el deseo ardiente hasta la persistencia, desde el autoconocimiento hasta el trabajo en equipo. Pero lo que pocos saben es que, en conversaciones personales, conferencias privadas y cartas descubiertas décadas después de su muerte, Hill mencionaba insistentemente una 17ª ley. Una ley no escrita, no publicada, no declarada. Una verdad que, según él, estaba reservada para quienes están listos para escuchar con el espíritu, no con los oídos. Esta ley misteriosa fue deliberadamente omitida del libro por razones que él nunca explicó de forma directa. Pero las pistas, esparcidas a lo largo de su obra y de sus discursos ocultos, nos hacen creer que esa 17ª ley era el elemento espiritual supremo, aquello que une, energiza y trasciende todas las demás leyes, lo que no puede enseñarse, solo experimentarse. Napoleon Hill llamó a esta ley por distintos nombres a lo largo de los años. En algunos escritos la llamó la ley de la vibración, en otros momentos la ley de la energía espiritual, y en conferencias confidenciales llegó a referirse a ella como sintonización con la inteligencia infinita. En su obra menos conocida, You Can Work Your Own Miracles, 1952, deja entrever: existe una fuerza mental y espiritual que responde a la emoción, la fe y la imaginación con precisión científica. Aquellos que se sintonizan con ella trascienden los límites de lo posible. Observa, está hablando de un campo invisible, de un poder energético real que responde a nuestro estado interno como un espejo consciente. Ese campo, según Hill, es el verdadero secreto detrás de los milagros, de la intuición certera, de las coincidencias imposibles que marcan la vida de quienes se atreven a creer en lo invisible. Pero si esta 17ª ley era tan poderosa, ¿por qué no fue publicada en 1937 junto con las demás? Hill nunca lo respondió con claridad, pero sugería que los editores y el público de la época no estaban preparados para aceptar que el éxito no era solo mecánico o psicológico, sino profundamente espiritual. Decía que los tiempos exigían una ciencia del éxito, no un misticismo del éxito. Pero detrás de esas justificaciones prudentes había otra razón.
Sabía que esa ley no podía entenderse solo con la lectura. Tenía que vivirse. Temía que al exponer esa verdad cruda y mística fuera malinterpretado, ridiculizado o incluso silenciado. Por eso prefirió codificarla, dejar pistas, apilar metáforas, como quien entrega un mapa, pero borra la X del tesoro. En Más astuto que el diablo, un libro escrito en 1938, pero publicado recién en 2011 por ser demasiado adelantado a su época, Hill amplía esta noción. Describe con detalle su diálogo con una entidad simbólica que representa el miedo, la distracción y la ignorancia. Y en esa obra es evidente que Hill no veía la realidad solo como algo físico, sino como un campo vibracional, donde la mente humana es un instrumento creador. La 17ª ley sería entonces el reconocimiento de que el universo responde al estado vibracional de nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando los pensamientos están cargados de deseo intenso, fe absoluta y propósito claro, dejan de ser solo ideas y se convierten en fuerzas creadoras. Es ahí cuando lo invisible comienza a moverse. Pero ¿cómo se aplica esta 17ª ley? Hill sugería prácticas espirituales sutiles, muchas veces disfrazadas de estrategias mentales. Hablaba del silencio intencional, del poder de las afirmaciones, de la visualización emocional, de la oración como sintonía vibracional. En sus palabras, cuando la mente humana se convierte en una estación transmisora de pensamiento, sintonizada con la inteligencia infinita, recibe orientación directa, ideas perfectas y soluciones que jamás podrían concebirse solo con el razonamiento. Esa frase lo resume todo. La 17ª ley no es un paso nuevo, sino el nivel oculto detrás de todos los pasos. Es el puente entre lo racional y lo espiritual, entre el deseo y la realización. Es la conciencia de que estamos tratando con fuerzas vivas, no solo con fórmulas. No por nada, Hill también decía que la fe es la base de todos los milagros y el único antídoto conocido contra el fracaso. Pero no se refería a una fe ciega, sino a una fe activa, vibracional, casi científica. Una fe que mueve lo invisible. Una fe que altera campos energéticos, atrae circunstancias, conecta personas e ideas. Esa era la 17ª ley. La ley de la fe vibracional, de la conexión consciente con la inteligencia infinita. La ley que solo enseñaba a sus alumnos más cercanos. La ley que transformaba buscadores comunes en creadores conscientes. La ley que temía que fuera malinterpretada, pero que, en el fondo, era el verdadero corazón de toda su filosofía. Al comprender esta ley, todo lo que Hill escribió cobra una nueva luz. No estamos solo ante un libro sobre riqueza, estamos ante una doctrina sagrada sobre la creación de la realidad. Estamos ante una iniciación, y como toda iniciación, el último paso no lo da el maestro, lo da el discípulo. Hill nos entrega 16 llaves, pero la 17ª la guarda en silencio, porque no puede ser recibida, tiene que ser despertada dentro de ti. Napoleon Hill nunca ocultó que creía en fuerzas invisibles, pero lo que muchos no saben es que durante años mantuvo un ritual nocturno secreto, que según los estándares racionales del mundo moderno, roza lo inaceptable. Hill revelaba, sin reservas, que todas las noches, antes de dormir, entraba en un estado meditativo y se reunía, mental, espiritual y simbólicamente, con lo que llamaba su Consejo de los Inmortales. Un grupo compuesto por figuras históricas como Abraham Lincoln, Thomas Edison, Charles Darwin, Andrew Carnegie, Sócrates, Napoleón Bonaparte e incluso Buda. Según Hill, estos personajes eran invocados en su mente para aconsejarlo, inspirarlo y guiarlo. Para muchos esto sonaría como imaginación fértil, fantasía o simplemente un ejercicio mental, pero para Hill este proceso era real.
Tan real que afirmaba, estas reuniones se volvieron tan auténticas que temblaba de emoción y reverencia al participar en ellas. En el capítulo sobre la imaginación creativa, en Piense y hágase rico, Hill describe con lujo de detalles cómo construía esta experiencia. Elegía el escenario mental, visualizaba a cada miembro, escuchaba sus voces, formulaba preguntas. Con el tiempo, empezó a notar que las respuestas ya no venían de su mente consciente, sino de una fuente más profunda. En sus palabras, con el paso del tiempo, estos personajes no solo respondían con sabiduría, sino que empezaban a actuar por iniciativa propia. Decía que sentía como si hubiese despertado una conexión con una inteligencia colectiva, una conciencia ancestral, algo que iba más allá de la lógica y se manifestaba como inspiración pura. ¿Estaba Hill creando un teatro interior o accediendo realmente a un campo espiritual donde mentes brillantes permanecen activas en otro plano? Para comprender la magnitud de esto, hay que abandonar la idea de que Hill simplemente jugaba con su imaginación. Lo que hacía era, en realidad, una forma avanzada de visualización creativa, profundamente arraigada en tradiciones esotéricas. La práctica de construir un círculo interno de consejeros invisibles existe desde hace milenios, en los misterios egipcios, en las escuelas pitagóricas, en tradiciones chamánicas, en el hermetismo, en los ejercicios de imaginación activa descritos por Carl Jung. Estos arquetipos vivientes son más que símbolos, son energías, modelos mentales poderosos con los que el inconsciente puede dialogar. Hill estaba, tal vez sin saberlo, reviviendo una práctica iniciática ancestral. Y no termina ahí. Hill relató que estas reuniones empezaron a producir resultados concretos. Ideas surgían de la nada. Decisiones difíciles se volvían obvias tras estas sesiones, y soluciones aparecían durante el sueño como si fueran susurradas por voces invisibles. Atribuía parte de su éxito y claridad a la orientación recibida de estos mentores espirituales. Y en un momento particularmente audaz, escribió: estos consejeros no eran simples fantasías, eran realidades internas manifestadas en forma de pensamiento puro. Aquí cruza la frontera entre lo psicológico y lo místico. No solo estaba entrenando su creatividad, estaba cultivando un canal con la inteligencia infinita, a través de las formas de los grandes hombres que admiraba. Lo que Hill nos enseña con esto es que no estamos limitados por nuestra biografía, nuestro tiempo, ni nuestros recursos externos. La mente, cuando se entrena, puede acceder a lo que él llamaba el Banco Universal del Conocimiento y sintonizar con mentores invisibles, que aunque no existen físicamente, actúan como fuerzas reales dentro de nosotros. Y esta es quizás una de las ideas más transformadoras de su legado. La realidad responde a la imaginación disciplinada con la misma fuerza con la que responde a la acción física. Cuando visualizamos con fe, con propósito, con emoción verdadera, despertamos un campo de posibilidades que va más allá de la lógica. Este consejo de los inmortales es una metáfora viva de lo que todos podemos construir. Una reunión interna con nuestros valores más elevados. Un espacio mental donde no somos víctimas del mundo, sino coautores de nuestro destino. Hill no decía esto como una alegoría poética. Él lo vivía. Y tal vez esa sea la clave que une todas sus enseñanzas ocultas. La certeza de que existe un universo dentro de nosotros, poblado por ideas, imágenes y voces que cargan el poder creador de la vida. La mente no es una prisión. Para Hill, la mente era un templo, y los inmortales que invocaba no estaban afuera. En la parte de nosotros dentro, que nunca muere, en la parte que ya sabe, en la parte que solo espera ser escuchada. Napoleon Hill pasó la mayor parte de su vida enseñando cómo alcanzar el éxito a través del poder de la mente.
pero había algo que lo inquietaba profundamente. Una presencia silenciosa, una fuerza sutil que, incluso en las mentes más brillantes, operaba como un saboteador invisible. Él la llamaba drift, o en español, la deriva mental. Esta idea fue plenamente revelada solo en un manuscrito audaz, oculto por más de 70 años, más astuto que el diablo. Escrito en 1938, justo después de Piense y hágase rico, el libro no fue publicado hasta 2011 por su lenguaje polémico. En él, Hill realiza una entrevista ficticia, pero inquietantemente real, con el propio diablo, personificado como una conciencia universal que reina sobre el miedo, la ignorancia y la distracción humana. No se trata de un ser con cuernos y tridente. Se trata de un patrón mental, un virus psicológico, una entidad simbólica que habita dentro de cada uno de nosotros. El diablo descrito por Hill es sutil, sofisticado, encantador. Afirma: vivo en los pensamientos negativos de los hombres. Habito donde existe el miedo, la duda, la postergación y el conformismo. Y continúa: mi arma más poderosa es el hábito de vivir en deriva, cuando una persona deja de pensar por sí misma y empieza a reaccionar automáticamente a las influencias externas. Este concepto de deriva es central. Según Hill, el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino la distracción, la falta de propósito definido, el conformismo disfrazado de rutina. El individuo en deriva es aquel que no se cuestiona, que vive en piloto automático, que sobrevive en lugar de vivir. Y esa condición, según Hill, es donde el diablo se instala con mayor facilidad. Mente ociosa, taller del diablo. Y Hill lo confirmaba sin dudar. El diálogo entre Hill y esta entidad simbólica está lleno de revelaciones perturbadoras. El diablo afirma controlar al 98% de la población mundial, y lo hace mediante armas silenciosas. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo a perder el amor, miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Estos son los 6 grandes miedos que mantienen a la humanidad prisionera de sí misma. Hill, entonces, no describe simplemente a un villano externo, está exponiendo con brutal claridad los mecanismos internos que sabotean nuestra grandeza. Revela que la mente humana es un territorio en disputa y que cada pensamiento inconsciente alimenta uno de los lados de ese conflicto. Pero ¿cómo escapar de las garras de este diablo interno? Hill es directo. La autodisciplina y el propósito definido son las claves. Cuando el ser humano establece un propósito superior, una misión clara, algo por lo cual está dispuesto a luchar y crecer, el diablo pierde el control. La disciplina personal, despertarse con intención, actuar con consistencia, pensar por cuenta propia, convierte al individuo en alguien inmune a la manipulación invisible. Hill escribe: el hombre que piensa con claridad, actúa con valentía y vive con propósito no puede ser controlado por mí. Se ha convertido en dueño de su propia mente. Y aquí tenemos más que una lección de éxito. Tenemos una filosofía de liberación interior. Hay un momento impactante en el libro en que el diablo confiesa: el pensamiento independiente es mi mayor enemigo. Esa afirmación debería resonar profundamente en cualquiera que busque algo más que estabilidad, que busque transformación. El simple acto de detenerse y reflexionar, de cuestionar el flujo automático de la vida, ya es un golpe contra la oscuridad interior. Hill nos invita a observar nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras creencias heredadas. ¿Cuántas de ellas fueron elegidas conscientemente? ¿Cuántas son solo repeticiones? Y si estamos viviendo no como autores, sino como personajes del guión de otra persona. Al personificar al diablo como una fuerza psicológica y no como una figura religiosa, Hill nos ofrece una herramienta poderosa: la conciencia de la mente propia como campo de batalla espiritual. No se trata de religión. Se trata de despertar,
de comprender que dentro de cada uno de nosotros hay un saboteador oculto, un boicoteador que susurra dudas, miedos, excusas, y que solo vencemos a esa entidad cuando asumimos el control de nuestra vida con claridad, coraje y acción. El diablo de Hill es en realidad el espejo oscuro de nuestra propia inconsciencia. Es la suma de nuestros miedos, traumas no resueltos, pereza mental y evasión de responsabilidad. Y vencerlo exige más que técnicas, exige transformación interior. Exige que despertemos del trance colectivo de la mediocridad y elijamos, día tras día, ser dueños de nuestra mente, señores de nuestro destino. Porque al final, como él mismo dice, no puedes dominar el mundo exterior mientras seas esclavo de tu mundo interior. Si hay un concepto que atraviesa toda la obra de Napoleon Hill como una corriente eléctrica invisible, es la fe. Pero no una fe ciega, mística o religiosa en su forma dogmática. Hill nos habla de una fe como fuerza activa, real, casi científica, una sustancia invisible que da forma, peso y dirección al pensamiento humano. En sus palabras más célebres, la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Y a partir de esa frase comprendemos que, para Hill, el pensamiento es energía, la fe es combustible, y la combinación de ambos es la palanca que mueve el universo. En el capítulo sobre la fe en Piense y hágase rico, Hill hace una afirmación audaz. La fe es un estado mental que puede ser inducido o creado mediante la afirmación repetida de instrucciones al subconsciente. A primera vista, esta frase puede parecer solo una enseñanza sobre mantras o frases motivacionales, pero revela algo mucho más profundo. Hill se estaba adelantando a ideas que hoy son confirmadas por la neurociencia y la psicología. La plasticidad cerebral, el poder del lenguaje sobre el inconsciente y nuestra capacidad de reprogramar la forma en que nuestro cerebro responde al mundo. Cuando Hill habla de la fe como un estado inducido, nos muestra que no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se cultiva. Es como un músculo, es entrenamiento, es decisión, pero la osadía de Hill va más allá. En varios momentos de su obra se refiere al éter, al universo como un campo energético y al pensamiento como impulso vibracional. Escribe: el éter, que lo permea todo, es un medio que transmite vibraciones del pensamiento, igual que transmite ondas de sonido y luz. Esta idea, para los estándares científicos de los años 30, era visionaria. Y hoy resuena con conceptos de la física cuántica, la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos estudiados por científicos como Rupert Sheldrake. Hill creía con convicción que la mente humana no solo emite vibraciones, sino que también sintoniza con otras mentes, con ideas e incluso con soluciones futuras aún no realizadas. Era como si la fe actuara como una antena, captando respuestas que ya existen, pero que solo se revelan a quienes realmente creen. Y eso explica por qué, en toda su filosofía, la fe no aparece como un principio separado, sino como el purpose, motor silencioso de todos los demás. Sin fe, el deseo no tiene fuerza. El plan no se sostiene. Sin fe, la persistencia se disuelve. Sin fe, la mente no puede alinearse con la inteligencia infinita. Hill entendía que lo que convierte un pensamiento común en realidad tangible es la energía emocional que lleva dentro. Y la emoción más poderosa, según él, era la fe. La creencia firme, inquebrantable, de que algo es posible. No porque ya haya sucedido, sino porque dentro de nosotros ya está hecho. A lo largo de su vida, Hill estudió cientos de casos de éxito, y un patrón se repetía entre todos los hombres y mujeres que convertían sueños en logros. Creían antes de ver. No había evidencia externa al principio, solo una idea clara y una fe ardiente. Cuenta que Henry Ford,
Creía tanto en su proyecto del motor V8, aun cuando sus ingenieros decían que era imposible, que los obligó a seguir intentando hasta que lo lograron. Thomas Edison, tras miles de intentos fallidos, mantenía la fe de que lograría crear la lámpara eléctrica. Andrew Carnegie decía, «La fe es el puente entre lo invisible y lo tangible. Sin ella, la mente humana permanece prisionera de lo que ya es». Hill vio repetirse esto tantas veces que concluyó, «La fe no es solo un sentimiento, es una tecnología mental. Y esta tecnología, según Hill, está al alcance de todos. Enseña el método, alimentar la mente con afirmaciones positivas, visualizar el resultado deseado con emoción, actuar con propósito y silenciar las dudas mediante la repetición constante de ideas fortalecedoras». Decía que la mente subconsciente no distingue entre verdad y mentira, responde a la repetición y a la emoción. Por tanto, si repites con intensidad lo que deseas, con verdadera fe, empezarás a moldear no solo tu actitud, sino el mundo a tu alrededor. Esto no es superstición, es el comienzo de una reprogramación mental vibracional. Napoleon Hill también veía la fe como una forma de comunicación, no solo contigo mismo, sino con el universo. Creía que la fe sincera, esa que nace del silencio interior, de la certeza que llega sin pruebas, era un lenguaje espiritual, una especie de petición magnética, un pulso que sale desde dentro y alinea eventos, personas, circunstancias y oportunidades. Por eso decía, el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y lo que eres está determinado por aquello en lo que crees. Por eso, la fe es el vínculo entre el ser y el tener, entre pensar y conquistar. En este punto, la ciencia de la fe, como la propuso Hill, no es algo para debatir en teoría, es algo para experimentar. Cuando pones la fe en movimiento, algo cambia. Tu postura cambia, tu lenguaje cambia, tu vibración cambia, y el mundo poco a poco responde, no porque hayas convencido al universo, sino porque te convenciste a ti mismo. Y cuando cambias por dentro, el mundo no tiene opción, debe alinearse. Esa es la ley, esa es la ciencia, esa es la energía secreta del pensamiento. En medio de tantas fórmulas, pasos, declaraciones y prácticas mentales que Napoleon Hill nos presenta, hay una práctica que él no anuncia con estruendo, pero que recorre silenciosamente toda su filosofía: el silencio. No el silencio de la inercia, de la omisión o de la ignorancia, sino el silencio intencional, ese que no es ausencia de sonido, sino presencia profunda de uno mismo. Hill comprendía, tal vez mejor que cualquier otro pensador de su tiempo, que el verdadero éxito no nace del ruido externo, sino de la comunión interior, que no hay sabiduría sin escucha, y que el mayor de todos los secretos está escondido donde nadie busca, en el silencio entre los pensamientos. Escribe de forma casi mística en Piense y hágase rico. Las ideas son fuerzas vivas que surgen en el silencio y se mueven hacia aquellos que están listos para recibirlas. La idea de que el silencio sea un portal, un puente hacia la inteligencia infinita, puede parecer abstracta, pero para Hill era algo absolutamente concreto. Creía que el ruido mental bloquea el flujo de la inspiración, que una mente ocupada, ansiosa y ruidosa es incapaz de captar las señales más sutiles de la sabiduría superior. Y por eso recomendaba, entre líneas, el cultivo diario de momentos de contemplación silenciosa, de soledad con propósito, donde la mente no lucha por encontrar respuestas, sino que aprende a recibirlas. En los bastidores de la creación de su método, Hill pasaba largos periodos en retiros solitarios, donde escribía, meditaba, reflexionaba y visualizaba. A esto lo llamaba introspection time. Ese tiempo de introspección era, para él, el momento más productivo de todos.
no porque produjera físicamente, sino porque estaba afinando su sintonía interna, con lo que llamaba inteligencia infinita. En otras palabras, se callaba por fuera para escuchar por dentro, y fue en esos estados de silencio, según él, donde nacieron sus mejores ideas, donde se aclararon sus mayores dilemas y donde sintió con más nitidez que no estaba solo. En su obra You Can Work Your Own Miracles, Hill profundiza aún más en este misterio. Afirma que los milagros más extraordinarios de la mente ocurren cuando la conciencia consciente se aquieta y cede espacio al poder espiritual interior. Estaba describiendo, con otras palabras, lo que hoy conocemos como estado alfa o incluso teta, ondas cerebrales asociadas con meditación profunda, creatividad, intuición e insight. Sin los términos modernos de la neurociencia, Hill ya intuía que el silencio era una puerta de acceso a un estado superior del ser, más conectado, más creativo, más inspirado. Y aquí está el detalle más sorprendente. Hill no enseñaba esta práctica como un método sistemático, quizás porque sabía que en el verdadero silencio no puede imponerse, debe conquistarse. No se trata solo de dejar de hablar o apagar los estímulos externos. Se trata de apagar los ruidos internos, la autocrítica, la prisa, el miedo, el juicio. El silencio verdadero comienza cuando dejamos de luchar contra nuestros propios pensamientos y empezamos por fin a escuchar lo que hay detrás de ellos. Y cuando eso ocurre, algo despierta, algo se revela. Una voz suave, casi imperceptible, comienza a guiar. Y esa voz, decía Hill, no es la mente, es la voz de la inteligencia infinita susurrando el camino. Nos invita a cultivar ese espacio sagrado a diario, a no comenzar el día corriendo, a crear rituales silenciosos de presencia, antes de decisiones, en momentos de crisis, al crear metas, a sentarse unos minutos con los ojos cerrados y simplemente escuchar, no al mundo, sino a uno mismo y a algo más grande que uno mismo. No es coincidencia que los grandes líderes espirituales, los grandes genios creativos, los grandes visionarios de la historia, todos hayan cultivado este mismo hábito de meditación, oración, contemplación. Todos entendieron que la inspiración habita en el vacío, y el vacío solo nace en el silencio. Napoleon Hill no llamó a esta práctica meditación, un término poco aceptado en su época, pero la vivió, la enseñó de forma velada y la consideraba tan esencial como cualquier otra ley del éxito, porque sabía, sin silencio no hay intuición, sin intuición no hay conexión, y sin conexión, todo lo demás es esfuerzo sin dirección. El silencio intencional es la brújula que señala el norte invisible del alma. Y quizás, entre todo lo que escribió y enseñó, este sea el secreto más simple y el más ignorado, porque exige algo que pocos están dispuestos a dar: tiempo, entrega, escucha y humildad. Pero para quien se atreve a callar el mundo externo, el universo interno comienza a hablar. Y cuando habla, con claridad, poder y amor, toda duda se disuelve. Porque, como decía Hill, cuando la mente está en paz, la respuesta correcta aparece. Siempre. ¿Qué haría que un hombre que pasó más de 20 años entrevistando a los mayores genios de la historia, industriales, inventores, presidentes, millonarios y pensadores, decidiera no revelar todo lo que descubrió? Esa es la pregunta que resuena silenciosamente entre las líneas de la vida y obra de Napoleon Hill. ¿Por qué, después de reunir una filosofía del éxito tan poderosa, él mismo admitió que ocultó parte de la verdad? ¿Qué vio? ¿Qué vivió? Que lo llevó a guardar ciertos conocimientos solo para sí o para un círculo muy reducido de discípulos. La respuesta es tan perturbadora como liberadora. No todo el mundo está listo para escuchar la verdad, y hay verdades que, cuando se revelan en el momento equivocado,
no iluminan, ciegan. En varias entrevistas privadas y cartas poco conocidas, Hill menciona que fue aconsejado a moderar sus palabras, a adaptar ciertos fragmentos de su filosofía para hacerlos aceptables al público de su época. Y los motivos son tan variados como reveladores. Presión de las editoriales, miedo al rechazo de la crítica, censura de instituciones religiosas e incluso el riesgo de perder su credibilidad frente a la élite económica estadounidense. Estamos hablando de una era marcada por el conservadurismo extremo, por el dominio absoluto de la religión tradicional sobre la opinión pública y por la intolerancia hacia cualquier idea que sonara oculta, esotérica o herética. Hill sabía que el poder que estaba estudiando y documentando era real, pero también sabía que era peligroso para las estructuras que dominaban la mente colectiva. Él mismo escribió: «La verdad siempre es simple, pero nunca es segura». No es más astuto que el diablo. Hill aborda esto con mayor claridad, usando la figura simbólica del diablo para representar todas las fuerzas del sistema que mantienen al ser humano en la ignorancia, el miedo y la obediencia ciega. El diablo no es solo una entidad, es la prensa manipuladora, la educación mecánica, la religión que enseña culpa en lugar de amor, los padres que reprimen la curiosidad, las empresas que promueven el conformismo. Es el conjunto de voces que nos enseñan a no pensar, a no sentir, a no cuestionar. Hill quería denunciar todo eso, pero fue silenciado, por miedo, por prudencia, por estrategia, y por entender que, a veces, la verdad necesita revelarse por capas. Por eso codificó, ocultó, disfrazó, usó metáforas, simbolismos, frases ambiguas, lanzó ideas como inteligencia infinita, vibración del pensamiento, éter universal, fe como energía creadora, sin explicarlas nunca de forma directa, porque sabía que quien estuviera listo entendería, y quien no, vería solo palabras bonitas. En uno de sus apuntes personales, Hill escribió: «El conocimiento más peligroso es el que llega a una mente desprevenida. Puede ser veneno en lugar de luz». Creía que hay una iniciación interior necesaria para absorber ciertas verdades, y que su papel no era forzar revelaciones, sino plantar semillas. También hay un aspecto más personal. Hill enfrentó quiebras, traiciones, intentos de desacreditarlo, persecuciones políticas y religiosas. Sabía que al tocar lo invisible, lo espiritual, lo místico, lo metafísico, entraba en una guerra no solo de ideas, sino de fuerzas invisibles. Por eso guardó ciertas prácticas, experiencias y revelaciones solo para sus alumnos más avanzados. Era común, según relatos de personas cercanas, que hablara de temas como la reencarnación, la canalización de ideas, la comunicación con conciencias superiores y la manipulación de energía, pero siempre en círculos cerrados, como quien comparte una llama que puede iluminar o incendiar. Otro punto importante: Hill entendía que el verdadero secreto no puede enseñarse como se enseña matemáticas o lógica. Decía que ciertas verdades solo pueden reconocerse porque ya viven dentro de nosotros. Lo que él creó fue un camino de descubrimiento, una travesía iniciática disfrazada de libro de autoayuda. Cada capítulo, cada historia, cada concepto es como un espejo en el que el lector se ve, se pierde y, si tiene el valor, se encuentra. Hill, en ese sentido, fue más que un escritor. Fue un arquitecto de conciencias, un mensajero de algo que quizá ni él mismo comprendía del todo con la mente, pero que intuía con el alma. Y quizá por eso dejó tanto en silencio. Porque el lenguaje tiene límites, porque el verdadero poder está más allá de las palabras, porque el lector superficial busca fórmulas, pero el buscador verdadero siente el llamado escondido entre líneas. Hill sabía que el secreto más profundo no está en sus páginas,
está en la forma en que tú las lees, en lo que percibes cuando todo se calla, en lo que sientes cuando cierras el libro y, por primera vez, escuchas tu propia voz interior. Ese fue el precio que pagó: ocultar para proteger, callar para preservar, disfrazar para perpetuar, y así diseminar por todo el mundo un conocimiento que, aunque no fue completamente escrito, está entero allí para quien sepa ver. Hasta aquí has recorrido los bastidores de una filosofía que no se limita a las páginas de un libro, sino que pulsa como una fuerza viva detrás de cada línea escrita por Napoleon Hill. Has descubierto los secretos ocultos, las leyes no dichas, los maestros invisibles, los diálogos con el miedo, la ciencia de la fe, el poder del silencio. Pero nada de eso importa, absolutamente nada, si no sabes cómo aplicar todo eso en la vida real. Hill nunca quiso que sus enseñanzas fueran solo leídas, quería que fueran vividas, porque el verdadero conocimiento no es el que llena la mente de ideas, es el que transforma el alma en acción. Y aquí está el punto más ignorado por quienes leen: piense y hágase rico. El secreto solo funciona para quien completa el paso que falta. ¿Y cuál es ese paso? Es el paso de la conexión diaria con la inteligencia infinita, no como concepto, sino como práctica. Hill nos enseña que los pensamientos son vibraciones, que la fe es un campo de frecuencia, que el éter transmite intenciones como antenas, pero lo que hace que este sistema funcione no es solo el saber, es la presencia continua, la repetición disciplinada, el compromiso con un estado mental vibracional. En otras palabras, debes convertirte en un transmisor constante de pensamiento cargado de propósito, emoción y fe. Ese es el verdadero secreto. No es saber qué hacer, es vivir como si ya fueras. Porque el universo no responde a lo que piensas de vez en cuando, responde a lo que emanas con constancia. Hill dejó claro que existe un ritual de construcción de la realidad que debe seguirse con fidelidad. Y ese ritual se compone de 4 prácticas fundamentales. 1. Repetición emocional de objetivos. Cada día, al despertar y antes de dormir, afirma tus deseos con claridad, como si ya fueran reales. No con palabras frías, sino con emoción viva. Siente cómo sería si ya lo hubieras logrado. Visualízalo, tócalo, agradécelo, hazlo hasta que tu cuerpo reaccione como si ya fuera verdad. Porque para el subconsciente, esa diferencia no existe. 2. Silencio intencional con escucha interior. Reserva minutos de tu día para callarlo todo. Escucha lo que no se dice. Observa lo que pulsa detrás de tu mente lógica. Ese es el espacio donde llegan las ideas, donde nacen las respuestas, donde ocurre la conexión. Hill lo practicaba religiosamente. No lo llamaba meditación, pero eso era exactamente una práctica espiritual silenciosa de alineación con lo invisible. 3. Acción alineada con fe. Ningún pensamiento se realiza sin movimiento. La fe verdadera exige acción, pero no cualquier acción. Acción con intención, coraje, ritmo y persistencia. Hill decía: la fe mueve montañas, pero es la pala en las manos la que cava. Todo pensamiento cargado de fe necesita sellarse con un paso concreto, por pequeño que sea, hacia lo que se quiere manifestar. 4. Consulta constante a la fuente. Hill consultaba diariamente a su consejo invisible, como ya vimos. Tú puedes hacer lo mismo. Crear un espacio simbólico en tu mente, donde conversas con versiones futuras de ti mismo, con mentores reales o imaginarios, con arquetipos de sabiduría. Esta práctica no es locura. Es entrenamiento de intuición, creatividad y toma de decisiones. Y funciona, porque estás accediendo a partes más elevadas de tu propia conciencia. Al aplicar estas prácticas día tras día, dejas de operar como un ser humano común y comienzas a actuar como un creador consciente de la realidad.
Y eso no es arrogancia espiritual, es el destino natural de quien despierta. Hill decía que el secreto real solo puede activarse por quien vive en sintonía con él. Por eso tantos leen el libro, y nada cambia, porque lo leen como quien lee una novela, cuando deberían leerlo como quien recibe un llamado a transformarse. La gran verdad es que la filosofía de Hill no es un manual para hacer dinero. Es un sistema para reprogramar la mente, alinear el alma, mover lo invisible y transformar lo visible. Es una fórmula espiritual disfrazada de estrategia práctica. Y la parte que él no escribió, esperaba que tú la descubrieras por ti mismo. El paso que falta es este: crear un ritual diario de alineación vibracional con tu propósito. No importa si lo llamas fe, oración, visualización o conversación con el universo. El nombre no importa. Lo que importa es la constancia, la entrega, la creencia y el movimiento. Porque al final, como el propio Hill afirmó, la única limitación real del ser humano está en su propia mente. Lo que tú crees, tú lo creas. Has recorrido las páginas visibles e invisibles del legado de Napoleon Hill. Has descubierto que detrás de Piense y hágase rico no hay solo un manual de metas o un guión motivacional, sino un mapa secreto del alma humana, un compendio de sabiduría espiritual que fue en parte silenciado por prudencia y en parte ocultado intencionalmente para quienes estuvieran listos para escuchar la voz que no se escribe, solo se siente. Esa voz es la tuya. Hill pasó la vida diciendo que existe un poder, una fuerza, una inteligencia invisible que responde al deseo ardiente, a la fe inquebrantable, a la mente disciplinada y a la emoción dirigida. Pero, sobre todo, responde a algo más sutil, el llamado de tu esencia. Y por eso el secreto nunca fue escrito, porque no puede ser entregado, solo puede ser despertado. Está presente en cada decisión que tomas cuando nadie te ve, en cada pensamiento silencioso que eliges alimentar, en cada sensación intuitiva que te indica el camino. El secreto está en las entrelíneas de tu propia vida. Hill decía, todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero el verdadero poder de esa frase no está en las palabras. Está en el momento en que crees antes de ver, en que sientes antes de tocar, en que actúas antes de tener certeza. Es ahí cuando el universo empieza a responder, porque saliste de la teoría y entraste en la creación. Todos los maestros invisibles de Hill, todas las leyes que enseñó, todos los secretos que insinuó, convergen en un solo punto. Tú eres la clave. Tu estado vibracional, tu disciplina emocional, tu conexión con el silencio, tu valentía para pensar por ti mismo. Todo eso determina lo que atraes, lo que construyes, lo que vives. El mundo no cambia cuando aprendes algo nuevo. El mundo cambia cuando te conviertes en la persona que vive en coherencia con ese nuevo saber. El secreto, entonces, no es un misterio que se descifra, es una versión de ti mismo que ya existe, esperando ser despertada. Napoleon Hill no escribió todo, no porque le faltara tiempo, sino porque sabía que la última página del libro la escribirías tú. En la forma en que elijas actuar mañana, en la forma en que cuidas tu mente hoy, en la forma en que decides, en este mismo instante, dejar de ser esclavo del mundo externo y tomar el mando de tu universo interior. Porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti, y siempre lo estuvo. Lo que faltaba no era el conocimiento, era darte cuenta de que siempre te habló en silencio. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Estás listo para escuchar la voz dentro de ti? Esa que Napoleon Hill intentó despertar, no con frases hechas, sino con verdades susurradas al alma, porque el secreto que no escribió, lo dejó en cada latido que se atreve a creer, y ese secreto eres tú.